Hola, ¿cómo están? Esta vez quiero hablarles de algunos elementos que permiten la visualización de soluciones en ecuaciones diferenciales. Y esta visualización cómo ayuda a los científicos a hacer predicciones apropiadas de lo que modelan las ecuaciones diferenciales, de la situación que ellas modelan. Entonces, en este caso, voy a mostrar un modo de graficación y visualización de soluciones implícitas de ecuaciones diferenciales. Entonces, en esta vamos a presentar una ecuación diferencial que usualmente requiere de graficar de soluciones cuando se dan de manera implícita, es decir, cuando y, la variable dependiente, no la tenemos despejada o no nos la presentan despejada en términos de x. Ahí, a eso le llamamos solución implícita, cuando no está la y despejada, y nos interesará graficar estas soluciones y además incluir para ello, pues, deslizadores en el caso de que podamos tener la solución explícita y poder ver el comportamiento de la solución para diferentes valores del parámetro C. Entonces, y poder así establecer un comportamiento general de las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, voy a mostrarles mejor un problema, también una ecuación diferencial exacta. Voy a mostrarles esta, vamos a pasar a la presentación raíz y la ecuación diferencial será la que vemos acá, que es 4xy más 3x2 de x más 2y más 2x2 de y igual 0, una ecuación entonces que nos la han entregado en forma diferencial, en donde tenemos como coeficiente el diferencial de x a una función de dos variables, m, 4xy más 3x2, y el coeficiente del diferencial de y, una función que usualmente denotamos con n, que también es una función de x y y, la función 2y más 2x2. Nos dicen que clasifiquemos esta ecuación diferencial. La primera tarea que nos piden, clasificarla, muy importante para poder establecer cuál es el método de solución y ver que la solución es esta que aparece en esta línea, la solución x3 más 2xy más y2 igual c. Miremos de antemano que esa solución está mostrando es una ecuación cuadrática en la variable y. Entonces, esta solución implícita, en la que no nos entregan a y despejada en términos de x, se puede obtener la solución explícita utilizando la fórmula del bachiller o fórmula de solución de ecuaciones cuadráticas. Eso nos permitirá obtener desde esta solución implícita la solución explícita y también teniéndola, pues graficarla. Entonces vamos a ver cómo graficarla cuando está en esta presentación y cómo graficarla cuando está de manera explícita y utilizando Matplotlib. Primero utilizando SymPy y luego utilizando Matplotlib. Ambas librerías de visualización y cálculo simbólico asociadas a Python. Entonces, empecemos por clasificarla. Esa ecuación diferencial, pues, como hemos dicho, está en la forma diferencial m de x más n de y. Y cuando están en esa forma, es bueno ver si son exactas, si es una ecuación diferencial exacta o no. Para eso tenemos un criterio que es el de, habiendo identificado a m y a n, ver si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esas derivadas en este caso nos dan 4x, es decir que lo que nos confirma es que esta es una ecuación diferencial exacta de primer orden, exacta. Recordemos que es de primer orden porque la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial es de orden 1. Entonces así ya tenemos que es ecuación diferencial de primer orden, exacta. Y al ser exacta, pues el lado izquierdo de ella va a ser la diferencial de alguna función f. Y después de encontrar esa f, pues f igual c va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Pues entonces hallemos a f. Al ser una ecuación diferencial exacta, al integrar a m con respecto a x, integrar parcialmente a m con respecto a x, vamos a obtener a f parcialmente.
Al obtenerla, pues bueno, hagámosla aquí, mire que nos queda f igual a la integral de m con respecto a x. Y esa integración parcial nos deja una constante de integración que es función exclusiva de y. En este caso la denotamos con g de y. La simplificamos y nos queda que esa f que buscamos, que hace parte de la solución de la ecuación diferencial, es 2x2y más x3 más g de y. Recuerden, la constante de integración, cuando integras parcialmente con respecto a y, es una función, perdón, cuando integras parcialmente con respecto a x, esa constante de integración es una función de y. Y cuando integras parcialmente con respecto a y, pues la constante de integración es una función de x. Bueno, pues, y si derivamos a esta función, ya para terminar de hallar a f totalmente, derivamos parcialmente a f con respecto a y eso nos tiene que dar n. Y así obtenemos al cancelar que la función, la derivada de g de y es 2y, por lo tanto g de y es y al cuadrado, de donde entonces así tendríamos que f, la función que buscábamos, es 2x2y más x3 más y2, y así la solución general de nuestra ecuación diferencial es esta, es la función, es la dada por la ecuación 2x2y más x3 más y2 igual c. Miren que efectivamente es una ecuación cuadrática en la variable y. Tenemos un término que tiene como factor a y otro término que tiene como factor a y al cuadrado y dos términos independientes de la y. Y ahorita la vamos entonces a despejar. Pero por ahora, a partir de esta solución, vamos a graficar. Pero nos piden antes de eso ver que para esta solución general, las condiciones y de 0 igual a menos 2 y y de 1 igual a 1 determinan la misma solución implícita. Pues entonces sustituyes la primera condición. Entonces en la solución sustituyes x igual 0, y igual a menos 2 y obtienes un c igual a 4. Con eso ya dices, bueno, pues entonces con esa condición obtuve la solución. Entonces, decimos, entonces, la condición y de ser igual a menos 2, igual a menos 2, me llevó a la solución. Bueno, pues coges esa solución general y reemplazas el c igual 4. Esa es una solución particular de la ED. Entonces, c igual 4, así ya tendrás, entonces esta condición llevó a esta solución. Entonces, siempre que hayas el c, tienes que especificar cuál es la solución determinada por ese c particular. Recuerden que para cada c tendremos una solución. Ese c lo que está indicando es que la solución de la ED es infinita. Para cada c tendrás una de ellas. Aquí ya tenemos para c igual 4 una de ellas. Y lo dices. Dices, esa es 2x3 más 2x2y más x3 más y2 igual 4 es una de las soluciones. Y vamos a ver que llegamos a la misma solución reemplazando la segunda condición inicial. Bueno, pues entonces, si reemplazamos la segunda condición, obtenemos, pues bueno, de manera análoga, tomamos control C, control V, esta es nuestra solución general y reemplacemos la condición y de 1 igual a 1, es decir, x por 1 y y por 1. Entonces, reemplazamos en ella a x, nos quedaría 2 por x, que sería 1, por y, que sería 1, aquí me quedaría x, que sería 1 al cubo, y y al cuadrado, o sea, es decir, 1 al cuadrado, y vemos de que esa condición nos lleva a 2 o 2 más 1 más 1, que me da 4, o sea que otra vez nos da c igual 4. Es decir, que obtenemos la misma c, siendo que las condiciones son diferentes. Entonces, decimos, por lo tanto, las condiciones y de ser igual a menos 2, igual a menos 2, y y de 1 igual a 1, llevan
a la misma solución. A la misma solución y decimos cuál. Esa solución que acabamos de indicar ahorita, la que se obtiene de la solución general cambiando a C por 4. Entonces ya con eso, así ya especificas bien cuál es esa solución asociada a esas dos condiciones iniciales. Luego nos piden, después de tenerla, ahora sí grafíquela. Entonces, bueno, ponemos graficación de la solución, pero cuando se presenta de manera de la graficación de la solución general, es decir, con el C. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos eso es graficar al menos algunas de ellas, 4 o 5 de las curvas solución. Entonces, con SymPy, con ese código from simple import bar, plot implicit, traes de SymPy, de la librería de cálculo simbólico de Python, a las funciones var para declarar las variables simbólicas, en este caso van a ser x y y la función plot implicit que grafica cuando le indicas cuál es la ecuación de manera, la ecuación solución, dada de manera implícita, es decir, cuando y no está despejada. Entonces, con var, entre paréntesis, en una cadena de caracteres, es decir, delimitando con comillas dobles o simples, le das separadas por espacio las variables simbólicas, en este caso x y y. Con C mayúscula das una lista de Python, es decir, delimitado entre corchetes, separados por coma, los distintos valores de C que quieres graficar. En este caso, como llegamos con C igual 4, incluyámosle también a 3 y a 4. Y con un ciclo para obtener la gráfica de una a una las curvas solución. Esas curvas solución, como ustedes lo han notado, mis estudiantes lo han notado, lo han hecho muy bien. Ellos ven en la curva solución cuando ella representa una función de X y cuando no. Cuando tenemos esas soluciones dadas de manera implícita, es usual que el gráfico sea el de una curva que no sea función de X, y ellos lo indican muy bien. Los estudiantes, este trabajo ha sido muy bueno, muy bien realizado por los estudiantes de acá de la Universidad de Antioquia en la seccional Bajo Cauca. Y miren que cuando lo graficamos de esta manera, él nos grafica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planos, 7 curvas solución de la ecuación diferencial, porque ese es el pedimos. Gracias al ciclo para y llamar entonces dentro del ciclo para la función plot implicit, solo que a ella le das el lado izquierdo de la ecuación de la solución general, pero igualada a 0. No le pones el igual a 0, sino igualas a 0 y pones el lado izquierdo nomás como argumento de la función plot implicit. Ya él entiende que lo demás es igual a 0. Ya con eso, mira que nos obtenemos esta primera solución que uno ve, es que esta curva solución es la de una hipérbola, se tiene como un comportamiento como el de una hipérbola, parecido al de una hipérbola, parecido a las dos hojas de una hipérbola, en el que P y un comportamiento, pero en este caso, a pesar de que no es una función de X, porque al menos hay una recta vertical que corta el gráfico en 2 puntos, lo que lo que ves es un comportamiento general decreciente a 0. Miren que al fin y al cabo, cuando X tiende a infinito, la curva está decreciendo a 0. Entonces no es una función, pero hay un comportamiento de la solución de decrecimiento a 0 cuando X tiende a infinito. Es decir, para los X mayores que 2, ahí es donde la empieza a decrecer. Y eso lo hacemos en las observaciones. Para el siguiente C, que C igual a menos 1, otra vez negativo, también nos da una especie de curva parecida a una hipérbola. No es una hipérbola en el sentido estricto de la definición de hipérbola, pero tiene más o menos está compuesto el gráfico por 2 hojas, y en el que sigue habiendo un comportamiento en el infinito decreciente hacia menos infinito. Ya a medida que a medida que se va creciendo, mire que las hojas se van juntando, de tal manera que para C igual 0, creo que esto es para C igual 0, se juntan
pero sigue habiendo un comportamiento decreciente, general decreciente a menos infinito, y la curva está compuesta ya para valores de C positivos o cero, está compuesta por una curva que parece una parábola y una que tiene un comportamiento casi lineal, solo que alrededor del cero tiene un comportamiento de crecimiento y luego decrecimiento, un comportamiento creciente que llega a un máximo y luego decrece, y ese máximo está alrededor de 1, alrededor de 1. Y miren que las demás, para los C positivos, incluso para C igual 4, esa solución sigue siendo decreciente hacia menos infinito. Entonces, en esas observaciones, yo por ejemplo puse que cuando la solución de la ED está en forma implícita, la tarea de graficación es más difícil. En este caso requerimos de la función plot implicit de SymPy, que cuando la solución está dada en forma implícita, lo que obtenemos al graficar en general no son funciones de X, pero hay porciones de esas curvas que sí van a ser funciones de X y que bueno, en este caso graficamos 7 soluciones, dejan ver un comportamiento general, esas 5 gráficos dejan ver un comportamiento solución general de las soluciones de decrecimiento a menos infinito, eso lo decimos, y que para los valores de C negativos el gráfico está compuesto por 2 hojas, parecidas a las de una hipérbola. Mejor lo decimos, para los C negativos el gráfico de la solución es parecido al de una hipérbola por estar compuesto por 2 hojas. Al de una hipérbola, parecido al de una hipérbola, al estar compuesto por 2 hojas. Al estar compuesto por 2 hojas. Entonces así uno ve que hay un comportamiento general hacia menos infinito, un comportamiento decreciente. Eso a los científicos lo que les interesa, hacer predicciones. Entonces que en el futuro las cosas con respecto a la función, a la función solución o a las funciones solución de la ecuación diferencial, pues hay un comportamiento decreciente menos infinito. Una cosa que es, entonces lo que ella representa en la realidad es algo que se puede prever que decrece a menos infinito. Y así, esa es una de las maneras que les quería mostrar de graficación de ecuaciones que representan soluciones implícitas de una ecuación diferencial. Ahora voy a mostrarles cómo graficamos cuando es explícita para poner los deslizadores. Entonces, ahora sí, pues, pongamos como título, pues, graficación de la solución implícita. Graficación de la solución implícita, incluyendo deslizadores. Estos deslizadores lo que le permiten es como un trabajo más interactivo en el que el lector de nuestro cuaderno va a poder manipular y ver que efectivamente que al mover el valor de C, ¿qué pasa con la solución? Poderlo ver en tiempo real, ver esos cambios que ocurren cuando cambia el valor de C, que eso hace más interactiva y animada y agradable la lectura de las soluciones, al menos en su representación gráfica. Entonces, para eso vamos a importar NumPy, NP, la librería de cálculo numérico de Python. Importamos matplotlib.pyplot as plt y tomamos Python widgets. Importamos la función interact, que hace que los gráficos sean así, interactivos, animados, al dotarlos de deslizadores. Interact del módulo IPython widgets de Python. Entonces, definimos una función que va a ser la de graficar, la podemos llamar así. Esa función de Python, pues va a tener en ese caso, el hiperparámetro C,
que inicialmente lo vamos a posicionar en 1. Y recordemos que ese va a ser el parámetro que vamos a mover para ver para ver que para cada valor de C tendremos una solución de la ED. Y vamos a llamar luego, vamos a determinar, bueno, siempre determinamos un dominio de graficación X igual a np.linspace. Con la función linspace vamos a obtener una colección de números en el dominio que queremos graficar, en este caso entre -4 y 4. Y si lo decimos así, nos va a generar 50 números en ese intervalo, sin incluir al 4. Y bueno, pues la Y la necesitamos despejadita. Cuando vamos a hacerlo de esta manera, entonces ponemos Y igual a I, pero para tenerla despejada, pues despejemos previamente de nuestra solución general, que la tenemos acá, despejemos a Y. Entonces, acá, bueno, vamos a pegarla. Recordemos, miren la forma en que está. Recuerden que está en la forma cuadrática. La organizamos para que nos quede en la forma A, Y2 más BY más C igual 0. Entonces, al organizarla en la forma estándar de una ecuación cuadrática en la variable Y, nos queda Y a la 2, lo ponemos, conmutamos, es decir, reordenamos los sumandos, más BY, que podría ser más B, en este caso es 2x a la 2, el que hace las veces de B, por Y, más C, y el que hace las veces de C, con respecto a una ecuación cuadrática, es el término x3 menos C. Entonces, x a la 3 menos C, y así nos queda igualada a 0. Entonces, así hemos reorganizado todo con transposición de términos, con asociación y con reordenamiento de los sumandos. Hemos dejado en la forma A, BY más C igual 0 a nuestra ecuación cuadrática en la variable Y. Y así aplicamos fórmula del bachiller para despejarla. Entonces obtendremos que Y es igual a frac para fracciones menos B, y menos B es el inverso aditivo del término B, es decir, menos 2 x a la 2 más o menos plus minus PM, la raíz cuadrada, SQRT, de B cuadrado, que es 4x a la 4, 4x a la 4, menos 4a por C, 4 por 2, 4 por 2, 8, 8x2, 8x a la 2, por C, que en este caso C es todo un binomio, x3 menos C, sobre 2 veces A, y A en este caso es 1, o sea, simplemente 2. Y así, mire que nos queda ya despejada Y en términos de X. Mire que al lado izquierdo tenemos Y, y al lado derecho todo está en términos de X. Y la constante C, que para cada C nos da una solución. Entonces así, miren que hemos obtenido la solución general explícita de nuestra ecuación diferencial. Y cuando está explícita, ahí sí podemos poner nuestra Y, que como es un cociente, para escribir a una línea, ponemos, siendo una fracción, el numerador es compuesto, entonces, y aquí también ponemos nuestro C con los diferentes valores. Bueno, en este caso, como el usuario los va a mover, enseguida lo decimos. Y aquí ponemos efectivamente esta fórmula, entonces, que es 2 por, ya en línea de código, el por es un asterisco, en línea de texto, el por es simplemente la yuxtaposición. Pero ya voy a poner menos 2x2, aquí ponemos menos 2 por x a la 2. Primero vamos a graficar con más, entonces más np.sqrt, la función raíz de NumPy, por eso la llamamos con np, np.sqrt,
4 por x a la 4 menos 8 por x a la 2 por x a la 3, x a la 3 menos el c. Y ahí sí ya tenemos ya nuestra y. Y cuando la tiene, pues le decimos a plt.plot, la función de graficación de Matplotlib, y le decimos a x contra y, es decir, grafique todas las abscisas con respecto a todas las ordenadas. Y luego, por último, para terminar, le ponemos, llamamos a la función interact para especificarle. ¿Quién es la función graficadora? Pues la que llamamos graficar. ¿Y quién es el hiperparámetro que va para el deslizador? AC. ¿Y en qué intervalo se va a mover? Se lo pones a través de una tupla de Python. Se va a mover entre -3 y 5 para que asuma, para que suma el 4 y algo más. Y veamos todo el procedimiento. Y ahora sí le pedimos graficar y él nos genera el deslizador. Y miren que con c igual 1, esta es la función solución, una curva decreciente. Entonces miremos que con la solución dada de manera explícita, si obtenemos funciones, y al mover el valor de C, vemos en tiempo real cómo va cambiando la forma del gráfico. Entonces miren que si yo se lo voy bajando, entonces él me va mostrando cómo se volvió una función decreciente, pero ya en las vecindades de -5, pues entonces ya no tiene esa curvita que tenía ahorita. Miremosla ahora de nuevo así. Miren cómo cambia la solución antes era estrictamente decreciente, a cambiar a decreciente para luego crecer hasta un máximo y luego decrecer. El dominio se está moviendo, entonces uno podría decirle, bueno, pero déjeme el dominio fijo. Entonces con plt.axis le dices, grafíqueme siempre entre -3 y en x igual entre -3 y 3 de pronto, para que siempre grafique en ese ámbito. Esto no tiene que quedar dentro del ciclo de definición de la función, entonces lo podemos dejar afuera. Lo podemos dejar ahí afuera. Bueno, ahí no le gustó, entonces nos dice que hay un mensaje de error, entonces lo ponemos dentro de la función graficar. Y acá él nos da un examen, nos dice que el primer argumento debe ser un iterable. Sí, es que la función tenemos que entregarle 4, entre -3 y 3 para la x, y para la y, que se vaya de 0 hasta 30, pongámosle desde -1 hasta 30, desde -1 hasta 30. Y ya de esta manera, miren cómo nos grafica. Y ahora sí podemos mover control menos y mover de manera el deslizador de manera interactiva y ver cómo cambian las soluciones, vean cómo va cambiando la forma. Esencialmente viene decreciendo para luego crecer. Mire, ya para C va el C5 y para C negativos, miren cómo es estrictamente decreciente. Y para verlo en un dominio más alto y ver la otra porción del gráfico que veíamos antes en las curvas cuando estaban en forma implícita, mueves el dominio ya no entre -3 y 3, sino por ahí entre -3 y 20. Y ahora miren ya el gráfico cómo te lo entrega para que con C mayores, cómo ver cómo cambia una forma creciente. Y para que veamos la parte de abajo, pues entonces en Y lo movemos desde -30 hasta 30. Y así él nos muestra mucha más información, las porciones. Pero mire que nos muestra estrictamente una función de X, no nos muestra la otra rama. La otra rama la obtienes, recuerde que aquí obtuvo dos familias de soluciones por el más menos de la solución general de la fórmula del bachiller. Por lo tanto, para ver la otra solución, usted ya no pone ya con más, sino con menos. Y ya uno puede ver la otra familia de soluciones, que miren que ya nos muestra que la otra familia es una familia
estrictamente creciente. Miren que ya nos vemos una familia estrictamente creciente que llega a un máximo, algunas de ellas, para luego decrecer hasta un mínimo y luego volver a crecer para algunos valores de C. Entonces vemos cómo podemos ver, y eso se pone otra vez en las 4 observaciones sobre lo que ve al graficar las 2 familias de soluciones explícitas. Entonces así tenemos un trabajo de graficación más completo, mucho mejor elaborado. Aquí nos da un mensaje como de advertencia al sacar raíz, porque uno tiene que graficar teniendo en cuenta pues el dominio dado por la raíz. Entonces, por lo regular, él está teniendo problemas porque al sacar raíz tenemos que darle un dominio donde no vaya a quedar sacándole raíces a números negativos. Entonces, haríamos el análisis a partir de acá de cuál es el dominio de graficación y podérselo incluir. Él por ahora nada más nos da este mensaje de advertencia y nos grafica solamente la parte donde no hay problemas para sacar raíz. En este caso nos dice, bueno, pues entonces el dominio de esta solución está entre algo así como -2 hasta algo así como 2, más o menos. Más o menos según como está marcando en el eje X. Recuerden que el dominio lo vemos como lo que está por debajo del gráfico sobre el eje X, por debajo del gráfico sobre el eje X. No olviden pues seguirse suscribiendo a mi canal para seguir creciendo en la didáctica de las ecuaciones diferenciales y la ciencia de datos. En este caso, reitero, el utilizar la función interact para dotar de deslizadores, porque los deslizadores son necesarios cuando se tiene una solución general de una ecuación diferencial, para poder ver algunas de las soluciones. Muchas gracias.